Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Fernando Córdoba Tapia. Fernando es doctor en ecología, especialista en estudios de impactos ambientales, investigador universitario, muy involucrado en el debate sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Fernando, muchas gracias por estar en este Hola, Luis. Cruce de Palabras. No, gracias por la invitación, con gusto. Comencemos por el principio. Se está construyendo un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, al ladito del que actualmente está funcionando, pero que es insuficiente, pero se está construyendo en los terrenos de un lago, el lago de Texcoco, con una larga historia y con una importancia ambiental increíble. Exactamente. Y hay entonces un debate enorme sobre si ese aeropuerto se tiene que seguir construyendo o no. El aeropuerto, su construcción ha estado muy ligada a los intereses que representa el todavía presidente Enrique Peña Nieto y los inversionistas del Estado de México. Y por otro lado, la propuesta de buscar otras opciones ha sido acompañada por el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Estarías de acuerdo en que ese es el contexto? Sí, completamente. O sea, el contexto es, hay un aeropuerto, el más importante del país, está sobresaturado, y es cómo le damos solución a la saturación aérea, ¿no? Soluciones hay muchas. Una de esas, que es justo la que se impulsó, es, como bien dices, poner un aeropuerto sobre Texcoco. Y ese es un proyecto que lleva 18 años en planeación y que se ha intentado hacer y que ha fracasado una y otra vez, ¿no? Y todo tiene que ver justamente, no es que nosotros no querramos que se resuelva el tráfico aéreo, pues eso es una cosa que hay que resolver. Lo que nosotros cuestionamos es por qué poniendo un aeropuerto, un mega aeropuerto que supuestamente será el tercero más grande del mundo, sobre una zona que es crucial para toda la gente que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el gran problema es el terreno en el que se está poniendo, ¿no? Ese terreno, ¿qué características tiene que, entiendo, tendría consecuencias importantes para el medio ambiente? Mira, lo que hay que entender es que la Ciudad de México vive en una cuenca endorreica, es decir, es una cuenca que no tiene salida. Endorreica significa que no tiene salida al mar hacia ningún lado, ¿no? Es decir, imagínense que estamos sobre una tina, ¿no? Entonces, cualquier gota de agua que cae en la cuenca naturalmente fluye a un lugar, a la zona más baja. Esa zona más baja es Texcoco. Es decir, es la zona a donde todo el agua de la ciudad confluye en ese punto en específico. Y en ese punto en específico es donde estaba el ex lago de Texcoco. Naturalmente, por eso ahí era un lago, porque hacia allá iba el agua. Entonces, el gran problema de la ciudad, que es un problema que tienen muchas ciudades, pero particularmente en la Ciudad de México es crucial, es el tema del hundimiento de la ciudad. Para la gente que no conoce la Ciudad de México, toda la Ciudad de México está sobre lo que eran los grandes lagos. Entonces imagínate que tienes la ciudad sobre una esponja con agua. Lo que soporta el peso de la ciudad no es la esponja, sino es el agua. Si nosotros extraemos el agua del subsuelo, ahora la extraemos 2 veces más rápido de lo que la infiltramos. Es decir, constantemente estamos secando esa esponja. Lo que pasa es que la ciudad entonces se está hundiendo. ¿Cuál es el problema del hundimiento? Que la misma lluvia de hace 5 años ahora nos afecta más, porque somos más vulnerables a las inundaciones, porque el agua sigue buscando esa vocación natural del lago en esta cuenca, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho históricamente es pelear contra el agua. ¿Y cómo peleamos? Haciendo tubos, sacando el agua, sacando el agua, en lugar de estarla infiltrando para usarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Ciudad de México está catalogada como de las ciudades más vulnerables a quedarse sin agua en un futuro cercano. Y entonces es ilógico, porque ¿cómo puede ser que nos estemos quedando sin agua si somos un lago y llueve muchísimo? Eso tiene que ver con que lo que hacemos con el agua es sacarla. Entonces, como la vamos sacando y no la infiltramos, nos quedamos sin agua, y lo que tenemos que hacer para tener agua potable es traer agua de otras cuencas, ¿no? Es decir, que además es costosísimo en términos energéticos trasvasar el agua, y el gran punto y la gran solución a un problema tan de fondo como eso era recuperar Texcoco, y se lleva más o menos 50 años sabiendo que lo que hay que empujar es la recuperación ambiental de toda esa zona de Texcoco. Imagínate que es el tapón de la tina, ¿no? Necesitamos tener muy bien cuidado ese tapón de la tina, porque ahí va todo el agua y de eso depende nuestra seguridad en un futuro.
ya había proyectos de recuperar ambientalmente esta zona con el proyecto ecológico Texcoco, pero justo en la administración de Peña Nieto, cuando se hace el cambio, es que se da marcha atrás a todo ese esfuerzo de recuperación y se propone ahora hacer un nuevo aeropuerto en esa región. El aeropuerto ya se está construyendo, la obra ya va muy avanzada. Parte de los costos ambientales de esa obra ya se pagaron, porque la mina ya se abrieron, ya se extrajo los materiales, etcétera, etcétera. Continuar con este proyecto tendría costos ambientales todavía mayores a los que ya se han tenido que pagar. Sí, completamente. Digo, ahorita los costos ambientales más grandes que se han pagado son justamente la obtención del material. El gran problema es que si estás sobre un suelo fangoso, no puedes construir sobre el fango. Tienes que secarlo y tienes que rellenarlo con tezontle, ¿no? Es decir, esa extracción excesiva de minas que hemos visto ahora últimamente responde a una cuestión de ese no era un suelo apto para un aeropuerto. Es decir, si tú haces un aeropuerto en un suelo que es firme, no requieres esa cantidad de material, porque justo ese material responde ahí. Entonces, para mí, digamos, una mala ubicación que va a tener problemas constructivos, sí se pueden resolver en temas técnicos, como han dicho, y con la precarga y así. Eso aumenta el costo de la obra, pero no solo el costo financiero, sino el costo ambiental y el social, ¿no? Hace unos días nos enteramos del asesinato de un ambientalista que justo se oponía a la extracción del material. Entonces, si nosotros solo vemos el aeropuerto en términos de la parte constructiva, estamos dejando de lado el gran contexto, y eso es lo que a nosotros nos importa y que queremos hacer visible, es decir, ¿cuál va a ser el impacto real que va a tener ese proyecto en Texcoco en términos ambientales y sociales en una ciudad que bien sabes que estamos en crisis, ¿no? Vivimos crisis tras crisis por una mala planeación ambiental. El único lugar para resolver problemas de fondo es Texcoco. Entonces no podemos darnos el lujo de perder una zona tan crucial para todos. Pero ¿qué otro tipo de impactos ambientales se pagarían por seguir adelante con ese proyecto? Por ejemplo, hay justo el aeropuerto se está poniendo a 1 kilómetro, 2 kilómetros del lago Nahuorcarrillo. Es un lago de agua permanente de 4 metros de profundidad, de 1000 hectáreas. 1000 hectáreas, todo el bosque de Chapultepec con sus 3 secciones tiene 680 hectáreas. Es decir, es un lago más grande que todo Chapultepec ahí. El problema con ese lago, o más bien el problema con ese aeropuerto, es que no es compatible con el lago, porque el lago es uno de los principales atractores de aves migratorias del centro del país. Es decir, la densidad de aves es muy fuerte ahí, y por estándar internacional tú no puedes tener un aeropuerto a menos de 8 kilómetros de distancia de una zona que atrae aves, porque un solo pato en una turbina al despegar o al aterrizar es una catástrofe humana, ¿no? Entonces, el aeropuerto no es compatible con ese lago, y a la hora que se quiere echar en operación van a tener que desecar completamente uno de los pocos cuerpos de agua que quedan en esta ciudad, ¿no? Entonces, esa es una cosa que vamos a ir viendo. Es una primera consecuencia, además de la destrucción que ya ha habido del territorio. Y el mantenimiento de las pistas va a requerir todavía más material, ¿no? Y no solo eso, sino que la zona de regulación la estamos perdiendo, ¿no? Es decir, actualmente ¿Qué es una zona de regulación? ¿Cómo lo explicarías? Digamos, otra vez, si pensamos en la tina, todo va hacia el tapón de la tina, ¿no? Es decir, pero todo tiene un tubo por el que sale. Si ese tubo viene lleno, no hay forma, por más que siga lloviendo, de sacar el agua. Entonces te empiezas a inundar. Las zonas de regulación son zonas que a propósito permites que se inunden, mantienes el agua retenida ahí, en lo que el tubo termina de fluir, deja de llover y entonces empiezas a sacar el agua. Es una zona de seguridad hídrica, ¿no? Es decir, si perdemos esa zona, lo que estamos previendo es una mayor cantidad de inundaciones en una zona oriente, en el que ya casi media hora de lluvia incluso cobra vidas humanas, ¿no? Hace poco en Chimalhuacán también 2 personas murieron con una lluvia, ¿no? Porque ya estamos en una situación muy crítica de vulnerabilidad hídrica, porque no estamos sabiendo convivir con el agua, ¿no? Hemos estado luchando y vamos a seguir luchando, porque si no estamos infiltrando, nos vamos a seguir hundiendo, y si nos seguimos hundiendo, nos vamos a ser más vulnerables y va a ser más y más obra y más infraestructura, y además es costosísimo estarlo haciendo cuando la solución la tenemos ahí, ¿no? Sin embargo, Fernando, ya se invirtieron miles de millones de pesos, ¿no? Es exagerado decir esto. ¿No hubo antes un estudio de impacto ambiental que señalara estos problemas? Claro, cualquier obra de infraestructura pasa por una evaluación de impacto ambiental. Aquí el problema es que quien hace la manifestación de impacto ambiental pues es el mismo constructor, o sea, subcontrata a una empresa para que lo haga. Entonces, casi te dicen lo que ellos quieren que sepas. Juegan con cartas marcadas. Exactamente, y entonces hay un conflicto de interés muy fuerte incluso con la misma secretaría, ¿no? Nosotros buscando y viendo quiénes son los dueños de esas empresas, resulta que el socio
hecho, el socio fundador de esa empresa es un subsecretario de la Semarnat. No es decir, el mismo gobierno se está autoevaluando su proyecto. El gran problema de eso es que la lógica nunca ha sido vamos a evaluar cuál es el impacto y vamos a preverlo. Siempre ha sido cómo le hago para que veas un impacto muy pequeñito y me autoricen rápido mi proyecto. Entonces, por ejemplo, cosas que él dejó de lado esa manifestación es las minas, es un problema que es real del aeropuerto. Es decir, si el aeropuerto no está ahí, no necesitaríamos sacar esa cantidad de material. Esa lógica no está. Entonces, bueno, las minas son una cosa, nosotros somos otra cosa, no tenemos nada que ver. La desecación del lago nunca se mencionó. Y hay otra cosa, el aeropuerto no tiene actualmente agua suficiente, agua potable para abastecer el aeropuerto. Y lo que se está planeando es entubar 9 ríos que se usan actualmente en el oriente para siembra y abasto. Eso, por ejemplo, nunca se evaluó. O sea, ¿cuál es el impacto que va a tener sobre las comunidades dejarlas sin agua y desviarles el agua? Normalmente en temas de megaproyectos, las fases más conflictivas son las que se dejan al final. Es decir, yo te digo nada más lo que medio puedo sortear, y ya que esté muy avanzada, pues entonces ya es imperante que tengo que entubarte los ríos, y entonces ahí va toda la fuerza del Estado a robarte los ríos. Eso para mí son cosas que se dejan de lado y que finalmente esos son los impactos sociales y ambientales que vamos a estar viendo por esta obra. Y no estamos a ver ahorita, se van a ir empeorando y se van a ir agravando estas situaciones. ¿Y todo el dinero que ya se invirtió es dinero muerto? Ahora, por ejemplo, se decía que son más o menos 60,000 millones de pesos lo que ya está invertido en construcción y que serían otros 40,000 millones para compensar los contratos 3,000 millones de dólares y los 40,000 serían otros 2,000 millones de Exacto, dólares. Sí. Y entonces ahí, por ejemplo, eso digamos es inversión que se tendría que hacer ahí. Lo que no sabemos es si estuviera el aeropuerto, y que creo que es una forma de entender esto, es sobre un suelo tan problemático como Texcoco, ¿cuánto cuesta mantener ese aeropuerto? Nosotros platicando con la gente de Transición nos decía que no hay un referente mundial porque nadie ha hecho un aeropuerto sobre un suelo tan complicado como Texcoco. Entonces no sabemos cuánto termina siendo el costo real del mantenimiento. Se supone que cuando no hay un referente mundial debes de estimar más o menos el 10% del costo total en mantenimiento. Esos son 30,000 millones de pesos al año, ¿no? Eso en contrapeso con lo que supuestamente cuesta Santa Lucía, que anda como los 60, 70,000. Es decir, con 2 años de mantenimiento puedes incluso echar a andar un aeropuerto. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro, muy bien. Y a ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Ya estamos de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el doctor Fernando Córdoba. Fernando, antes de irnos, te preguntaba, ya se invirtieron miles de millones de pesos. ¿Es dinero tirado a la basura? Sí, o sea, claramente eso, si no es un aeropuerto, pues habría que ver qué otra cosa se podría hacer, ¿no? Ahora, quiero, por ejemplo, en contexto, toda la zona federal que está ahí son 10,000 hectáreas. El proyecto requiere 5,000 hectáreas, ¿no? De ese proyecto, lo que realmente es irreversible en términos de si quisiéramos volver a recuperar esa zona ambientalmente, lo único irreversible es la plancha de la terminal, que es una forma de X, ¿no? Esa plancha son más o menos 100 hectáreas, es decir, lo único irreversible es el 1% del terreno. Es decir, en términos de inversiones se puede perder, pero en términos de la importancia que podríamos seguir teniendo con ese aeropuerto, si lo recuperamos a una zona ambiental como se ha buscado todos estos años, realmente tenemos el 99% del terreno para trabajar. Ese no sería un problema, y en esa terminal pues habría que ver un concurso nacional a ver qué hacemos con esa parte. De eso no me preocuparía a mí, y más bien dejaría todo un referente de cómo debe la ciudad manejar o convivir con la naturaleza, que es lo que no hemos aprendido a hacer desde que llegaron los españoles. Hemos luchado contra el agua en una zona en la que había que aprender a convivir con el agua, ¿no? Estás planteando una situación catastrófica desde el punto de vista ambiental. Completamente. Pero la Ciudad de México necesita un aeropuerto. ¿Cómo resolver ese dilema? Pues mira, una de las ideas que son las que ha estado desde hace varios años en el tintero ha sido resolver el tráfico aéreo por medio de un sistema aeroportuario en distintos lugares, ¿no? Es decir, uno no soluciona el problema concentrando todo todavía más en un punto, sino cómo lo distribuimos con distintos aeropuertos. Cerca de la Ciudad de México está el de Toluca, ¿no? O sea, tienes Puebla, tienes Cuernavaca, ¿no? Y Santa Lucía con una expansión. Podríamos hacer una solución mucho más sistémica
en términos de vamos a conectar y a resolver el tráfico aéreo. A mí una cosa que me queda claro es que ese aeropuerto, la intención nunca fue resolver realmente una cuestión de tráfico aéreo. O sea, había mucha especulación. Ahora nos hemos entrado en los grandes contratos de construcción y de mantenimiento que van a generarse en una zona tan complicada, ¿no? Para mí, desde que lo hemos estado estudiando desde hace 5 años, desde que se plantea este proyecto nuevo, es claro que es un proyecto que está destinado al fracaso. Y está destinado al fracaso por cuestiones técnicas, por cuestiones financieras, ambientales y sociales. Y para mí es eso, o nos pudimos haber dado cuenta hace 18 años, o hace 4, o ahorita que va el 20% de la obra, o el 50, el 80. Cuando ustedes quieren nos damos cuenta. Pero mi hipótesis siempre ha sido, de ahí no va a arrancar un solo avión. Porque cuando requieras esa agua, ¿quién se va a aventar ese conflicto con las comunidades a robarles esa agua? Y eso probablemente pare las obras, ¿no? O sea, en algún momento las cosas se van a ir complicando. Para mí el punto es, si lo paramos ahorita, tenemos todavía el 99% de terreno completamente reversible para convertirlo en otra cosa. Si nos esperamos al 50 o al 80%, ya no te puedo garantizar que se pueda hacer algo realmente ecológico o ambiental en esa zona. Y eso es lo que para mí está en juego en este punto. O sea, tú mencionabas hace un momento el aeropuerto de Santa Lucía, que hoy es una base militar. Exacto. Pero hay grupos de expertos que han señalado que es incompatible el funcionamiento simultáneo del aeropuerto que actualmente existe con el de Santa Lucía. Sí. ¿Eso es cierto o se trata de una visión interesada? No, nosotros particularmente, si me preguntas a mí, para mí es una cuestión interesada, ¿no? O sea, quien lo dice, más bien quien ha dicho esa incompatibilidad aérea realmente ha sido una empresa que es Mitre. Mitre es una empresa internacional que básicamente ha acompañado todo el proceso del aeropuerto desde hace muchos años, y el único estudio realmente que dice que no se puede, y no es que no se pueda, sino que tendrías que manejar los flujos, digamos, es ese de Mitre. Ahora, por ejemplo, lo que ya se sabe es que el director actual de Mitre es mexicano y ha estado muy digamos, en contacto con todos estos grupos inversionistas que han impulsado el proyecto desde hace muchos años, y en contrapeso de eso, ahora el gobierno de transición está haciendo un estudio a la OASI, que es una organización de la ONU, para que haga un estudio de factibilidad aérea, ¿no? Es decir, lo que nosotros hemos visto es que Mitre dice, si mantienes la factibilidad aérea como está ahorita, habría interferencias, ¿no? Que habría que resolver y que se podrían resolver, pero tendría que haber una distribución. Lo que es, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos para reestructurar el espacio aéreo y que se pueda? Es decir, de aquí a que sea el final de octubre y vayamos a la consulta, hay 2 cosas que son claras para mí. Uno, tenemos que tener certeza sobre la factibilidad aérea de Santa Lucía, eso no queda duda. Es decir, no podemos ir sin saber si es viable o no, eso va a tener que quedar claro sobre la mesa. Y otros son los costos de mantenimiento de este aeropuerto, porque entonces ahí vamos a poder ya hacer un balance bien de si nos va a convenir invertir y estar metiendo dinero a un aeropuerto que se está hundiendo año con año, o si el otro realmente puede o no subsanar, digamos, el problema de la saturación. Lo que ahora ya se dijo es que independientemente de si la decisión es Texcoco o Santa Lucía, se tiene que resolver el tráfico aéreo del actual aeropuerto, y se está planeando renovar el actual aeropuerto, y con Toluca, que es un aeropuerto que está más o menos cercano y que ahora está conectado con el tren interurbano, pues se podría hacer una especie de binomio, digamos, de distribución del tráfico, porque es claro que hay que resolverlo ya, ¿no? Tú decías, nunca se han construido aeropuertos sobre un lago, como en este caso. Sin embargo, se han construido aeropuertos sobre el mar. Claro. Y quienes defienden la construcción del aeropuerto en Texcoco utilizan esto como referencia. Claro. Por ejemplo, claro, en términos constructivos no es lo mismo. Aquí en Texcoco tienes entre 80 y 100 metros de arcilla. Es decir, no hay forma de que tú pilotees a esa profundidad para llegar a la roca, digamos, para darte soporte. En el mar no tienes esa profundidad. O sea, si tú haces una obra a pocos metros en el mar, la roca está ahí. Es decir, el suelo es mucho más firme, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí en términos de cambio climático, es una tontería también hacerlo en el mar, ¿no? O sea, porque vamos a empezar a ver aumentos en el nivel del mar, vamos a empezar a ver hundimientos e inundaciones, ¿no? Entonces, ahora cuando se hace en el mar es porque no hay opciones de terreno disponibles. Aquí en México no tenemos ese problema, o sea, tenemos muchos espacios de terrenos donde se podría plantear un aeropuerto en una zona estable o segura, porque necesariamente la zona más importante para todos nosotros en términos de seguridad en un futuro. Se ha dicho también que una obra de esta naturaleza va a detonar el desarrollo económico de la región, va a dar empleo a los campesinos que actualmente tienen dificultades, va a generar una multitud de empleos.
¿Estos argumentos no cuentan? Sí, pues claro que cuentan. A mí, por ejemplo, y muchos los que hacen esos argumentos dicen, bueno, es que fíjense en Atlanta. Atlanta era un pueblito y cuando se volvió un hub internacional se volvió una ciudad. ¿Queremos eso en la Ciudad de México en el punto en el que estamos? O sea, queremos meterle más presión a una ciudad que está bajo toda esa presión. Ahora las estimaciones son, una vez poniendo el aeropuerto, la zona oriente se va a urbanizar para darle cabida entre 3 y 6 millones de personas adicionales. Esta ciudad no puede con ese crecimiento. Es ¿con qué agua vamos a abastecer a esas personas, no? Entonces, para mí el problema viene acompañado de esos empleos, que por ejemplo ahora lo que también decían es, bueno, tienen que dejar la agricultura porque para regar esos terrenos usan los ríos se van a entubar, entonces al no tener agricultura van a tener que buscar empleo en el aeropuerto. Los empleos que se ofrecen normalmente pues son de limpieza, de choferes, ¿no? Es decir, yo voy a dejar de cultivar para ser cajero de una empresa, pues eso que le pregunten a ellos. Digo, no sé si ellos lo quieren o no, pero entonces pues vayan y consulten a ver si esa gente está de acuerdo en hacer ese cambio completamente radical de estilo de vida. Y eso es una cosa que se ha descartado en términos del impacto social, es decir, nadie ha pensado en si eso va a funcionar o no va a funcionar. Y para mí probablemente no funcione y eso sea cada vez más conflictivo en una situación en la que no necesitamos más conflicto y más bien queremos tratar de evitar conflictos. ¿Para qué hacer algo que va a ser muy complicado en un futuro? Fernando, se ha formado una gran coalición en contra de la construcción de este aeropuerto. ¿Quiénes participan? ¿Cómo funciona? ¿Qué lógica tiene? Sí, ahora está justo la campaña #Yo prefiero el lago, que es una campaña, digamos, impulsados por los pueblos que han defendido estas tierras desde hace 18 años, en coalición con otros pueblos que se han unido, por ejemplo, con el parte de los cerros. O sea, primero era Atenco, ¿no?, por la cuestión de las tierras, pero ahora también los pueblos que se están viendo afectados por la extracción de material en minas a cielo abierto en los cerros, pues se están uniendo en estas coaliciones y ahí mismo también convergemos muchos de los especialistas que hemos dado seguimiento a distintos temas, ¿no? Entonces, la idea de la campaña es hacer visible lo que nunca se quiere hacer visible, que es el impacto socioambiental que trae una obra y que más es el impacto que vamos a heredar de esa obra, ¿no? Es decir, el impacto no es lo que el grupo aeroportuario nos jura que ese es el impacto es lo que sí se va a resentir en temas ambientales. Nosotros vemos más inundaciones, peor calidad del aire, aumento de temperatura, que es un problema muy grande en las ciudades, y desabasto de agua, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer visible que esos son los impactos y a eso estamos sometidos si hacemos ese aeropuerto en Texcoco. Para nosotros es claro que Texcoco no, y que la solución se busque de otra forma. Es decir, nosotros no estamos como planteando bueno, Santa Lucía, todos y así, sino es Texcoco no. Y que se resuelva el tráfico aéreo como se pueda resolver, pero en Texcoco, por favor, no lo hagan porque efectivamente es catastrófico, ¿no? Nosotros en temas ambientales ya lo hemos clasificado como un ecocidio, que ecocidio es la devastación ambiental de un territorio de tal magnitud que pone digamos, en problemas la sobrevivencia de la gente de esa zona. Para nosotros es claramente un ecocidio hacerlo ahí, ¿no? A quienes se oponen a la construcción del aeropuerto los han presentado como si fueran modernos luditas, que se oponen al progreso, que se oponen a la técnica, señalan que están ustedes subestimando lo que la tecnología y el conocimiento humano puede hacer y que están impidiendo el desarrollo. Sí. Sí, esa ha sido la lucha de todo el tiempo de la gente que advierte sobre los problemas sociales o ambientales, ¿no? Es decir, es más fácil desestimar a todo un grupo diciendo, bueno, es que el progreso y la gran idea del desarrollo o el modelo de desarrollo que hemos seguido nos ha llevado al punto en el que estamos en el mundo hoy, que es justamente una severa crisis socioambiental en todo el planeta. O sea, no es una cosa nada más de Texcoco. O sea, uno sale de la lupa y empieza a ver los otros. En México tenemos al menos 500 conflictos socioambientales y casi todos son por megadesarrollos, ¿no? O megaproyectos que buscan esta idea única del gran desarrollo, ¿no? Dejando de al lado pues, los impactos que al final son los que se quedan ahí. Entonces, nosotros, digamos, en ese sentido no nos oponemos al desarrollo. Queremos un desarrollo correcto y donde se respete la naturaleza y la gente que vive ahí. Si eso es muy complicado de hacer, pues entonces no sé para dónde vamos, ¿no? Porque entonces vamos a estar replicando los problemas que estamos viendo día con día en todos los países y en América Latina es clarísimo. Es el problema, ese es el conflicto y hagamos las cosas bien de una vez si lo que queremos es evitar problemas. La campaña y la consulta se han convertido en una especie de nueva elección presidencial. Sí. ¿No? Los mismos actores de julio de este año están hoy desplegando sus argumentos, sus
capacidad para influir en la opinión pública. Claro, sí, es exactamente como lo replicáramos, pero a una escala pequeña. Incluso yo veo el caso del aeropuerto como un microcosmos del país. Es decir, todos los problemas de conflicto de interés, de grandes inversiones, de grupos políticos de poder, de manipulación de medios de información en términos de te repito 1000 veces lo que quiero que digas, ¿no? Eso es lo que hemos vivido durante muchos años en este país, y para mí el aeropuerto es como un microcosmos del país, y ahora estamos viendo un gobierno que quiere hacer ese cambio, y para mí es crucial cómo resuelven el tema del aeropuerto, porque para mí como se resuelve el tema del aeropuerto es como vamos a resolver los otros problemas en los siguientes 6 años, y para mí es crucial ver cómo López Obrador va a tomar decisiones de este tamaño, porque de ese tamaño están los problemas en el país, ¿no? En la campaña se pinta muy fácil de, bueno, lo echamos para atrás y no pasa nada, y ahora lo echamos para atrás o no, ¿no? Y buscamos un nuevo modelo digamos, de relación con la naturaleza, con los pueblos originarios, pues hagámoslo, ¿no? Y ahí vamos a estar. Si no, pues entonces vamos a replicar lo mismo que hemos hecho todo el tiempo y estamos en el mismo lugar. Fernando, muchas gracias por aclararnos una tan compleja problemática. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.